Ahora sí, vamos al teorema fundamental del cálculo. ¿Qué dice este teorema? Dice que si f es una función continua en un intervalo y hay un punto en el intervalo, fíjense esta función, que a cada x le asocia la integral de a hasta x. Aquí la variable queda arriba. Esta es una función de x. Dice que esta función es derivable. Interesante. Una integral resulta ser una función derivable. Y la derivada de esa función es justamente la función f, la que se está integrando. La demostración consiste simplemente en estudiar este límite. G de x0 más h menos g de x0 partido por h. Si h se va a 0 y ese límite existe, la función g es derivable. Y si ese límite es igual a f de x0, hemos demostrado el teorema. Escribamos qué significa g de x0 más h menos g de x0. Aquí está. ¿Ya? ¿Se fijan ustedes? Es la integral de a x0 más h de la función f, menos la integral de a x0 de f. Vamos a suponer que h es positivo por el momento. Eso significa, si hacemos la aditividad horizontal, ¿se acuerdan que la vimos en el video pasado? Nos va a quedar la integral de x0 a x0 más h. Es la integral sobre un intervalito bien chiquito. Aquí está. Y la estoy dibujando. ¿Se fijan ustedes? Es la integral entre x0 y x0 más h de f. Aquí está f. ¿Se dan cuenta ustedes que la idea acá justamente es esta? Si la función es continua, los valores de la función van a estar muy cerca de x0. Y entonces, esta área, al dividirla por x0, por h, perdón, me va a quedar esencialmente a la altura. Y ese es el teorema. Demos un paso más en la demostración. Bien. Como f es una función continua, en el intervalo x0, x0 más h, la f alcanza su máximo y su mínimo. En dos puntos que vamos a llamar x' y x segunda. O sea, f de x' es el mínimo, es menor o igual que todos los valores de f de x, con x en el intervalo, y es menor o igual que el máximo. Además, cuando h se va a 0, tanto x' como x segunda convergen, se van a x0. Y entonces f de x' y f de x segunda se van a f de x0, porque la f es continua, ¿no? Así que la integral entre x0 y x0 más h de f, por un lado es menor o igual que f de x' por h, y mayor o igual que f de x segunda por h, porque la f está entre fx' y f de x segunda. Esta desigualdad la puedo dividir, acuérdense que estoy suponiendo que h es positivo, solo por el momento. Entonces me queda esta desigualdad, de donde uno obtiene, tomando el límite a ambos lados, un sándwich que me dice que el límite cuando h se va a x0, de g de x0 más h menos g de x0 partido por h, es igual a f de x0. Si h es negativo, el argumento es muy parecido, lo pueden hacer ustedes en su cuaderno. Ninguna diferencia, solo que hay que cuidar las desigualdades, el dibujo hay que hacerlo al revés acá, y las desigualdades cuando uno divide por h, entonces queda un número negativo. O sea, se da vuelta la desigualdad. Pero es exactamente el mismo argumento, y eso termina de demostrar que la función g es derivable y que la derivada de g es la función f que estaba dentro del signo integral. Este es el teorema fundamental del cálculo que, como yo les dije, requiere tambores y trompetas. Este teorema liga las derivadas con las integrales y de una manera muy virtuosa, como vamos a ver a continuación. Una consecuencia directa, en palabras, de este teorema es que las funciones continuas tienen primitivas. Nosotros sabemos calcular primitivas de algunas funciones, porque reconocemos, por ejemplo, decimos una primitiva de la función seno es la función menos coseno.
una primitiva de la exponencial, en la función exponencial. Y después tenemos unos par de trucos, unos par de métodos para encontrar qué cambio variable, pero no tenemos un teorema que nos diga en general qué funciones tienen primitivas. Bueno, lo que dice acá es que una función continua, f, tiene a esta función como primitiva. Porque la derivada de esta función es la función f en x. Eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo. Primera cosa interesante. Pero hay otra cosa interesante. Si bien esta es una primitiva, esa es una primitiva, si esa es una primitiva, supónganse ustedes que yo conozco otra primitiva, y f es otra primitiva. Digamos que esta f la encontré observando, usando el teorema fundamental del el teorema de cambio variable, integración por partes. Yo encontré una f mayúscula que es primitiva. ¿Qué diferencia hay entre f? Entre f, la primitiva, y esta otra. Es una constante, lo sabemos. La diferencia entre dos primitivas es una constante. Entonces, la integral de a a x de f es igual a f mayúscula más una constante. ¿No es cierto? Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo quisiera calcular la integral entre a y b de la función f, ¿ya? Entonces, esto valdría algo así como f de b más c menos f de a más c. ¿Cierto? Claro, porque la integral entre a y b, de f es f de b más c. Ahí está. Y la integral entre a y a sería f de a más c. Ahí está, f de a más c. La integral entre a y a sería f de a más c. Pero las constantes se cancelan, fíjense. Y me queda igual a f de b menos f de a. ¿Qué les parece? Supónganse que yo quiero calcular el área bajo la función seno de x. O sea, estoy interesado en calcular el área bajo la función seno. Eso es la integral entre 0 y pi de seno de x. Perfecto. ¿Conocen ustedes alguna primitiva de seno x? Claro que sí, menos coseno. Entonces, esto sería menos coseno de pi menos coseno de 0. ¿Y cuánto vale eso? 2. O sea, ¿se fijan lo que hicimos? Calculamos el área de esa función en un 2 por 3. Otro ejemplo. Aquí no sé si la voy a dibujar bien. F de x igual a x cuadrado más 2. X cuadrado más 2. Aquí tenemos la función x cuadrado más 2. Y yo quiero calcular el área entre menos 1 y 1. Quiero calcular esta área. Muy bien. El área, según aprendimos, bajo la curva, es la integral entre menos 1 y 1 de la función x cuadrado más 2. Pues bien, ¿ustedes conocen alguna primitiva de x cuadrado más 2? Claro que conocen. X cubo tercio más 2x. Claro, entonces, me va a quedar x cubo tercios más 2x. Evaluado en, bueno, pongámoslo así, va a ser un tercio, 1 al cubo, ¿cierto? Un tercio más, les recuerdo que la primitiva sería x cubo tercios más 2x. ¿Ya? Entonces un tercio más 2 menos
menos 1 al cubo tercios más 2. ¿Y cuál es el resultado de eso? Los dos se van, el menos con menos da más, me queda 2 tercios. O sea que esta área vale 2 tercios. ¿Qué les parece? Ese es el teorema fundamental del cálculo. El teorema que acabamos de demostrar tiene un enorme interés práctico. Hay dos teoremas adicionales, una proposición y un teorema, que son importantes más bien teóricos y pueden ser útiles en algún momento. Y el primero de ellos es la proposición 9.1 de la punta, ¿ya? Que dice, en realidad dice, si la f es una función integrable, entonces esta función g es continua. O sea, la integral hasta x es continua, ¿ya? Y la razón es bastante simple. Porque uno tiene que estudiar, uno toma un punto x0, ¿no es cierto?, en el intervalo a, b, ¿ya? Y lo que hay que estudiar es qué pasa con el límite de g de x0 más h con menos g de x0 cuando h se va a 0. Por otra palabra, si g de x0 más h converge a g de x0 cuando h se va a 0, entonces hay continuidad. Y eso lo podemos escribir así, ¿ya? Ahora, ya vimos que esto corresponde a la integral entre x0 y x0 más h. Corresponde a este pedacito que está acá, ¿ya? Las funciones integrables, por definición, son acotadas, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo acá, fíjense ustedes, lo que tengo acá en la integral de f, uso la desigualdad triangular en este paso, y esta función módulo de f está acotada, ¿ya? Está acotada por un número, ¿ya? Y entonces, si este fuera el máximo del módulo de f, entonces esta integral sería más chica que el máximo de f multiplicado por el largo del intervalo, que es h. Y eso es lo que tenemos acá. Por lo tanto, se fijan ustedes, cuando h se va a 0, esto se va a 0. Porque esta es una constante multiplicada por h. Entonces tenemos este límite y eso dice que la función g es continua. Ok. A continuación, lo que a veces se conoce como el segundo teorema fundamental del cálculo, que es parecido al teorema fundamental del cálculo, pero con menos hipótesis. Hola. Voy a tener que continuar con el iPad porque tuve un pequeño problema técnico. Como quiero publicar hoy, jueves, el video, no me queda otra. Así que continuamos con lo que yo llamé el segundo teorema fundamental del cálculo, que lo voy a enunciar a continuación usando mi iPad. Entonces voy a compartir pantalla, voy a compartirles el iPad y vamos a ir al enunciado de este teorema. Este es el teorema 9.2 del apunte y ahí está enunciado como el segundo teorema fundamental del cálculo. Yo no hablé del primero, pero el primero es el que demostramos ya, que es ese teorema fantástico que nos da varias herramientas para calcular áreas bajo el gráfico de una función. Bueno, ¿qué es lo que dice este teorema? Dice, sea f una función de un intervalo a, b en R, integrable. Y supongamos que existe una función f mayúscula, que es continua en el intervalo cerrado, a, b, y derivable en el intervalo abierto, a, b, tal que la derivada de f en x es igual a f de x para todo x en a, b. El abierto, a, b. ¿Ok? Dice, entonces el teorema dice, entonces la integral de a b de f no es otra cosa que f de b menos f de a. Este teorema se parece al corolario, a la consecuencia del teorema fundamental del cálculo que nos permite calcular integrales usando primitivas. Ahora, ¿cuál es la gracia de este teorema? Es que solo supone que la f minúscula es integrable.
el teorema fundamental del cálculo supone que la f es continua. Pero ese es lo bueno que tiene este teorema. Supone menos en la f minúscula, pero supone de que uno tiene a priori una función primitiva de f. En ese caso, tiene esta igualdad. Veamos su demostración. Vamos a usar la condición de Riemann para usar la integrabilidad de la f. Entonces, sea epsilon mayor que 0, entonces existen funciones e menos y e más escalonadas, ¿no es cierto? Escalonadas, voy a escribir medio feo esto, escalonadas, tales que e menos de x es menor o igual que f de x, es menor o igual que e más de x para todo x en a, b, y la integral de e más de a b menos la integral de e menos de a b es menor o igual que epsilon. ¿Ok? Ahora, tanto la función e más como la función e menos tienen asociadas una partición, ¿no es cierto? Y uno podría refinar las particiones tomando la unión de las dos. Entonces, podemos, y cuando uno refina la partición, la función que originalmente era escalonada sigue siendo escalonada. Entonces, podemos suponer que e más y e menos tienen la misma partición. La misma partición asociada. ¿Ok? Entonces ahora vamos a aprovechar la función f mayúscula. Fíjense ustedes. Si dicha partición es, P igual a x0, x1, hasta xn, entonces nosotros tenemos lo siguiente. F de x sub i menos f de x sub i menos 1 es igual a f en xi sub i por x sub i menos x sub i menos 1. ¿Qué es eso? Ese es el teorema del valor medio. ¿Ya? El número xi sub i pertenece a este intervalo, x sub i menos 1, x sub i, por el teorema del valor medio. ¿Cierto? Entonces, resulta que la función e más de x es una constante, ¿no es cierto? Es un e sub e más sub i en el intervalo x sub i menos 1, x sub i, es una constante que tiene que ser menor o igual que la función f en todo el intervalo. Entonces, tiene que ser menor o igual que f de xi sub i. Y eso va a ser menor o igual que el valor de... No, aquí me puse todo al revés. Este es más, este es menos, y este es más, que es, en este caso, es e más de x en todo el intervalo. Recuerden que e más y e menos son funciones constantes, ¿ya? Entonces, como están por debajo de la f, acuérdense ustedes que e menos de x es siempre menor o igual que f de x, y es siempre menor o igual que e más de x. Entonces, en cada uno de esos intervalitos, todos los valores de f están por arriba de la constante de la función escalonada por abajo, y están por abajo de la constante de la función escalonada por arriba. Ok, ¿qué nos dice eso? Eso nos dice que si nosotros multiplicamos, ¿no es cierto?, e sub i menos por delta x sub i, esto nos va a quedar menor o igual que f de xi sub i por delta x sub i, y esto va a ser menor o igual que e sub i más delta x sub i.
Al sumar esto, al lado izquierdo nos va a quedar la integral de a a b de e menos. Al lado derecho nos va a aparecer la integral de a a b de e más. ¿Y qué es lo que nos va a quedar aquí entre medio? Aquí entre medio nos va a quedar, acuérdense ustedes que esto de acá corresponde a f mayúscula. Entonces cuando yo sume acá, la suma de i igual a 1 hasta n, de f de x sub i menos f de x sub i menos 1, la telescópica me va a decir que esto no es otra cosa que f de b menos f de a. Y esto es menor o igual que la integral de a a b de e más, y esto es mayor o igual que la integral de a a b de e menos. ¿Qué sucede aquí? Lo que pasa es que este número que está acá y este que están acá están a distancia menor o igual que épsilon. Al igual que la integral de f de a a b va a estar entre estos dos valores. O sea, estos dos números, voy a escribir de nuevo el número de acá, f de b menos f de a. Esto es menor o igual que la integral de a a b de e más. Aquí está la integral de a a b de e menos. ¿Se fijan? Entonces, ya sabemos que la integral de e más de a a b menos la integral de e menos de a a b, esto es menor o igual que épsilon. Entonces no queda otra. De aquí no queda otra que la integral de a a b de f menos f de b menos f de a, que estos dos números estén a una distancia menor o igual que épsilon. Y épsilon es arbitrario. Por lo tanto, como épsilon es arbitrario, tenemos que la integral de a a b de f es igual a f de b menos f de a. Y esta es la demostración del teorema fundamental del cálculo número 2. Bueno, con este teorema concluimos el segundo video de esta semana y les prometo que el video que viene es cortito y es muy, muy potente.